Saludos estudiantes. Hoy vamos a trabajar una parte del estudio de la célula que vamos a denominar teoría celular. Para eso voy a mostrarles unas imágenes, unas diapositivas y conforme vamos avanzando vamos a ir trabajando el tema. Bueno, el tema, como les adelantaba, es sobre la teoría celular. ¿En qué consiste la teoría celular? Bueno, la teoría celular es un fundamento básico de principios, un conjunto de principios que nos vienen a explicar todo lo referente a la célula. Pero antes de entrar ahí, no es tan sencillo, esta información no llegó de un momento a otro al conocimiento nuestro, sino es que ha tenido que hacer todo un recorrido histórico. Hace 400 años, más o menos, aproximadamente, un físico llamado Robert Hooke observó utilizando corcho, que se refiere al tejido de madera de una planta, que es tejido muerto, observó, usando un microscopio, observó que el tejido muerto tenía un montón de agujeritos. Y entonces observó que de eso estaba hecho el corcho, ¿no? El material que estaba observando, y por lo tanto propuso que como eso le recordaba que esos agujeritos del que estaba hecho el material se parecía a los pequeños cuartos en los que vivían los monjes en aquella época. Entonces, le denominó de la misma manera como se llamaban esos lugares, que se llamaban celdas, o bien células, pequeñas células. Y de ahí, la célula, que hoy conocemos en biología y en ciencias, deriva el nombre del término que usó Robert Hooke al referirse a célula, ¿verdad? A ese pequeño compartimento. Pero en realidad él observó una célula muerta y lo que observó fue los agujeros que quedaban de donde vivía una célula, porque la célula, lo que él estaba observando eran la periferia de lo que vamos a llamar luego pared celular de una célula vegetal. Entonces en realidad no vio una célula, sino lo que quedó de una célula muerta. Tiempo después, un holandés que estudiaba las telas para poderlas vender, llamado Anthony van Leeuwenhoek, mejoró el microscopio para poder observar los hilos de las telas que él vendía. Pero en ese proceso de observar los hilos, también pudo observar cosas que ninguna otra persona en cualquier época de la historia había observado. ¿Qué fue lo que vio con ese pequeño microscopio? Bueno, observó pequeños microorganismos que él denominó protozoos, pequeños animales, como por ejemplo un paramecium, una euglena, una ameba, pero también pudo observar la sangre y observó que teníamos células llamadas eritrocitos. Y observó los espermatozoides también. Es decir, Anthony van Leeuwenhoek evidencia que hay un mundo microscópico que antes era desconocido. Y entonces, con esto, inicia toda una sucesión de investigaciones, tiempo después, con Sladen y Swan, que comienzan a usar el microscopio para poder observar plantas. Y entonces, al observar las plantas, encuentran que las plantas tienen células. También investigan, siendo amigos, investigan animales y encuentran que los animales también tienen células. Entonces ellos deducen que todos los seres vivos tienen que tener células. No solo los seres vivos vistos por Anthony van Leeuwenhoek, sino los vistos por ellos en plantas y animales. ¿Sí? Y no solo eso descubre, ¿no? Tiempo después se descubrirá que esas células también tienen algún tipo de función o actividad. Es decir, que no son simples estructuras de lujo, sino es que cumplen una función dentro de los organismos en los cuales habita. Muy después aparecerá un ruso, Virchow, quien estudiando las células y observándolas, notó que las células se reproducen. Eso quiere decir que una célula produce dos células. Entonces, todas las investigaciones históricas que estos cuatro señores que he mencionado
y otro montón de gente que estuvo detrás de ellos, lograron desarrollar, son los fundamentos básicos que darán origen a los principios de la teoría celular, los cuales vamos a conocer en la clase del día de hoy. ¿Qué es la teoría celular? Bueno, la teoría celular es la que nos explica que la célula es la unidad, es decir, es una unidad, algo muy pequeñito, microscópico, anatómica, fisiológica y reproductiva, que de una manera unitaria, como lo que observó Anthony Van Leeuwenhoek, o conjunta, como los tejidos que vio Sladen y Swan en animales y plantas, integran a los cuerpos de los organismos, ya sean organismos unicelulares o bien organismos pluricelulares. Entonces me detengo un momentico acá para entender estos conceptos. ¿Qué es un organismo unicelular? Un organismo celular es aquel organismo que está compuesto por una única célula. Como eso que vio Anthony Van Leeuwenhoek cuando vio una ameba, la ameba es una sola célula. Cuando vio un paramecium es una sola célula. Cuando vio la euglena es una célula. Entonces hay organismos que están formados solo por una célula. Pero también existen otros organismos que llamaremos pluricelulares o multicelulares, que es lo mismo, que son aquellos organismos que están formados por más de una célula. Como por ejemplo nosotros, los seres humanos, somos seres pluricelulares. Un árbol de aguacate es un ser pluricelular. Un perro es un ser pluricelular. Es decir, aquellos organismos que nosotros podemos observar a simple vista, pero que sabemos que en el fondo están formados por células. Entonces, entremos en detalle a analizar a qué se refiere eso de unidad anatómica, fisiológica y reproductiva. Aquí tenemos los postulados de la teoría celular. La teoría celular tiene 3 postulados. El primer postulado dice que todos los seres vivos están formados por una o por varias células y sus productos. Es decir, lo que decíamos ahora, los seres vivos están formados ya sea por una o por muchas células. Si está formado por una, le llamamos unicelulares, y si está formado por muchas, le llamamos pluricelulares. El segundo postulado nos dice que la célula es la unidad funcional y de organización de la vida. Es decir, que todos los seres vivos se reducen a la célula. Es decir, todas las actividades y funciones que nosotros realicemos, ya sea ser unicelular o ser pluricelular, tiene como objetivo conservar la célula, porque es la célula en la cual se llevan a cabo todas las funciones. Entonces, por ejemplo, una planta captura luz porque necesita llevar energía a la célula para las actividades y funciones que ella ejecuta dentro de ella. Nosotros respiramos oxígeno a través de la nariz, que lleva nuestros pulmones, con el único objetivo de llevar oxígeno a través de la sangre a todas las células de nuestro cuerpo para las actividades y funciones vitales que ella organiza o desarrolla. Tercer postulado de la teoría celular. Todas las células provienen de células preexistentes, que esto es lo que Bischoff nos decía. Es decir, la existencia de una célula, ya sea este paramecium que estamos viendo acá, esta euglena, o estas euglenas que estamos viendo acá, o estas bacterias, esas existen porque previamente existieron otras que le dieron origen a estas. Es decir, de una célula, paramecium, salen 2 células paramecium. Y de esas 2 células paramecium, salen 4. Y así pasa con nosotros. Por ejemplo, la edad de ustedes. Pensemos cuántos años teníamos hace 13, hace 14 años o hace 12 años atrás. Posiblemente estábamos en el vientre de nuestra madre y éramos seres unicelulares, éramos una célula. Y de esas células se formaron todas las células que dieron origen a los órganos, ya sea el corazón, el cerebro, la piel, los huesos, del cual hoy gozamos. Y entonces somos organismos pluricelulares formados de muchas células que proceden de una célula. Pero eso no solo fue al inicio, siempre las células se están dividiendo en células hijas. Esos son los 3 postulados de la teoría celular, que podríamos resumir en 3. 1. El primer postulado es la unidad anatómica. El segundo, la unidad fisiológica. Y la tercera, la unidad reproductiva.
Por lo tanto, podemos definir que la célula es la unidad anatómica, fisiológica y reproductiva de todo ser vivo. Que eso es lo que antes decíamos, ¿no? Anatómica, volvemos a recordar, todos los seres vivos están formados por células. Fisiológica, porque las células desempeñan funciones muy importantes, como por ejemplo nutrirse, la digestión, la respiración, la secreción, relacionarse con otras células. Y reproductiva, porque es capaz de crear otras células y perpetuar la vida. Vamos a entrar un poco más en detalle en esto, ¿no? Porque la célula es la unidad anatómica, decíamos. Entonces, todos los organismos son celulares, es decir, están formados por células. Y entonces ahí tenemos las bacterias, las arqueas, que son una sola célula, son unicelulares. Los protistas, que la gran mayoría son unicelulares, como este paramecium que vemos por acá. Las plantas, que son pluricelulares, pues están formados por células. Los hongos, pluricelulares, una gran cantidad. También hay unicelulares. Y a animales, como esta paloma, que también es un organismo pluricelular. Ahora, todos los seres vivos están formados por células. Entonces, si no están formados por células, podríamos concluir que no es un ser vivo. Como por ejemplo, ¿cuáles son organismos que no tienen células? Bueno, los virus, los viroides, que son más simples que los virus, y los priones, que son mucho más simples que los virones. Pues estos amiguitos que están ustedes observando aquí no tienen células, y por lo tanto no se consideran seres vivos. Porque la teoría celular dice que todos los seres vivos están formados por células. Y si algún ser vivo, algún ser no tiene células, es porque no es un ser vivo. ¿Estamos claros? Pues bueno, pasemos ahora a la segunda. La segunda es la célula, es la unidad fisiológica. ¿Se recuerdan que es la unidad funcional? Es decir, las células cumplen funciones. ¿Como cuáles funciones? Todas las células de nuestro cuerpo, que son células que viven con otras células, y por eso nos llamamos organismos pluricelulares, o las células unicelulares también, todas absorben nutrientes del entorno. ¿De dónde absorben nutrientes nuestras células del cuerpo? Bueno, de la sangre, que tiene muchos nutrientes. Ahí van todos los alimentos, por ejemplo. Algunas células incluso, y aquí no me estoy refiriendo a los seres humanos, sino me estoy refiriendo a plantas, por ejemplo, pueden capturar luz. Por ejemplo, las plantas pueden capturar luz y de ahí obtienen energía para poder vivir. Las células degradan sustancias. Entonces, los alimentos que entran a nuestra célula, de todas nuestras células del cuerpo, son degradados para producir energía, liberar su energía. Y además, la materia que entró se utiliza para edificar o mejorar o corregir a la misma célula. O las células obtienen oxígeno del entorno para degradar sustancias y liberar dióxido de carbono. Algunas células obtienen oxígeno. Esa es la razón por la cual nosotros respiramos, para llevarle oxígeno a las células. ¿Para qué? Porque utilizan la célula para degradar azúcares, degradar, ¿cómo se llama? Algunas grasas, etcétera, etcétera. Porque el oxígeno, ¿se acuerdan? Que degrada y hace que el metal se pueda oxidar. Pues bueno, de la misma forma puede oxidar el azúcar, y al oxidar el azúcar libera energía, y esa energía es lo que hace que la célula pueda ser activa. Una célula del músculo, por ejemplo, necesita mucha energía para contraerse o estirarse. Y eso hace que nosotros podamos correr, caminar, etc. La otra es que las células también eliminan sustancias que son desecho. Entonces, las células no solo se quedan con todo adentro, sino es que también van desechando. La sangre se encarga de recoger todo eso, llevarlo a la vejiga, a los riñones, para que luego vaya a la vejiga, llevarlo al intestino grueso, para luego ser excretado. Y las células se comunican con otras y responden al entorno. Es decir, las células se comunican con células vecinas o con células que no sean tan vecinas, produciendo sustancias como por ejemplo las hormonas. Entonces, una célula del cerebro se puede comunicar con el útero de la mujer durante el parto para decirle: células, comprímanse, contráiganse. Y entonces eso hace que el niño sea empujado por el útero de la mujer. Pero también responden al entorno. Hay bacterias, hay protistas, que son células unicelulares que viven en líquidos o en lugares ácidos y evitan los lugares ácidos. Responden al entorno evitando estar en esos lugares.
Y por último, recuerden la célula de la unidad reproductiva, eso que decía el ruso patólogo Virchow. La célula progenitora permite que existan células hijas. ¿Qué es una célula progenitora? La célula madre. Entonces, una célula madre como esta puede dar origen a 2 células hijas. Y estas células hijas, con el tiempo, darán origen a otras 2 células hijas. Y así sucesivamente es como se ha venido formando todas las células que existen de todos los organismos, de todo nuestro cuerpo, de todos los seres vivos, desde el origen de la célula hace 4.000 millones de años, cuando se originó la vida. Bueno, este es el temita que quería traerles para que ustedes trabajen con los contenidos que corresponden a esta unidad. Gracias.